Este es un fragmento de la revisión de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Puedes encontrar el video completo en el canal de YouTube de El Caporal. El caso Rosario Robles. Ayer tuvimos una tremenda polémica que ya la estábamos anticipando desde hace 2 días, que es precisamente en torno de los cuestionamientos al juez que vinculó a proceso a Rosario Robles. Esta es la imagen del Capo Explica. Les traje el tema ayer en el Capo Explica 25, en el tema que aparece las letras en blanco, peligra juez de Rosario, y también se los traje ya en versión corta, que es esta. Hago lo mismo en el Capo Explica, recorto los fragmentos y los vuelvo a subir, pero ya en videos cortos. Defienden al juez, Morena al rescate. Pongamos rápidamente en contexto. Durante la audiencia, Rosario Robles criticó la labor del juez y dijo que no estaba siendo imparcial el juez, o no estaba enfocándose en hacer caso a las leyes. Consideró que no era necesario que la medida precautoria para que estuviera en prisión mientras se desarrolla el juicio. Una vez que acabe el juicio y que Rosario Robles va a Santa Marta, los abogados empezaron a cuestionar también la actuación del juez de una manera ligera. Al día siguiente vemos una coincidencia de algunos periodistas señalados en esa lista de favorecidos por el gobierno de Enrique Peña Nieto con contratos millonarios. Vemos una coincidencia en estos periodistas que retoman los cuestionamientos que hizo Rosario Robles al juez durante la audiencia y los hacen más grandes todavía. En estos periodistas lo que dicen prácticamente es que Rosario Robles no merecía ir a la cárcel y que el juez está buscando más aplausos que el apegarse a las leyes. Y desde entonces ya habíamos advertido en este canal que esas coincidencias apuntaban a formar en la opinión pública la idea de que el juez se está equivocando para posteriormente presentar una queja en contra del juez. Y dicho y hecho, ayer abogados de Rosario Robles anunciaron que van a presentar una queja en contra del juez ante el Consejo de la Judicatura Federal, por todo lo que ya se ha dicho en los medios de comunicación por parte de algunos periodistas. En este contexto, pues han surgido bastantes críticas al juez. Y ayer, una de las más escandalosas fue que el juez es sobrino de Dolores Padierna, legisladora de Morena. Ante tantos señalamientos, ante tantos cuestionamientos, han habido morenistas que han defendido la labor del juez. Y hoy le preguntaron al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, ¿qué opina en torno de estos cuestionamientos al juez? A lo que dijo el presidente que, bueno, pues en realidad él no tiene nada que decir. El juez es del Poder Judicial, es una cosa muy aparte, que él no se quiere entrometer en estos temas, que no considera que alguien quiera retorcer la ley o cometer algún tipo de injusticias, y pues lo que se tiene que hacer es precisamente aplicar la ley, tal cual. Esto fue lo que dijo. En realidad pareciera que no hay mucho detrás, pero se complementa hoy con bastante información que viene también girando en torno de lo que se está informando hoy. El diario La Jornada publica hoy precisamente el tema del juez. Dice: juez Robles estará en prisión todo el tiempo del proceso. Y de acuerdo con una serie de documentos que ha tenido acceso este diario, asegura que bueno, de entrada ahí ya habla de que Rosario Robles no va a salir antes de que acabe su juicio, pese a las presiones que haya, pese a las críticas que hay en su contra, y 2, ya habla de una sanción mínima para Rosario Robles en caso de ser considerada culpable, y esa sanción mínima será de 4 años de prisión. Ahí está. Originalmente no se veía venir una sanción con prisión. Después se hablaba de mínimo 2 años. Y ahora ya se está hablando de mínimo
4 años en prisión, insisto, de ser considerada culpable. También sobre el tema abona el diario El Universal. Hoy el diario El Universal publica una amplia entrevista a Santiago Nieto, al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. La última vez que tuvimos registro de que Santiago Nieto habló ante un medio de comunicación, hubo algo muy curioso. Santiago Nieto dijo que ya preparaba una segunda denuncia en contra de Rosario Robles por el desvío de recursos de 800 millones de pesos a través de las secretarías que Robles encabezó, la Sedesol y la Sedatu, con universidades públicas. Pero ocurrió algo curioso al día siguiente. Esto estamos hablando de en esta misma semana, entre el lunes y el martes. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no es cierto que había otra investigación en contra de Rosario Robles. No había porque el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, o sea, Santiago Nieto, no le había informado de esa segunda investigación. Y el proceso es cuando la Unidad de Inteligencia Financiera tiene una investigación, se le informa al presidente. En esa ocasión lo señalé que en realidad no se trataba de un desmentido, porque quien hace la investigación confirmó la investigación, sino más que nada parecía un llamado de atención a Santiago Nieto de las cosas son así. Primero me avisas a mí y después le avisamos a los medios, y no primero le avisas a los medios y yo me entero a través de los medios. Esa era la impresión que dio, según lo platicamos en la revisión de la conferencia. Y hoy lo confirma el diario El Universal, que en la entrevista a Santiago Nieto dijo que sí va a haber más denuncias en torno de las corruptelas de la administración anterior, Rosario Robles y también Emilio Lozoya. Y descartó que Rosario Robles sea una perseguida política. También este medio publicó ayer, y me parece que hoy lo replica también en el impreso, él lo publicó en su portal de internet, una entrevista a Juan Manuel Portilla. Él fue titular de la Auditoría Superior de la Federación, que estaba cuando Rosario Robles estaba precisamente en la Sedesol y en la Sedatu. Sí es Juan Manuel Portal, perdón, estoy confundiendo apellidos con otro servidor. Él fue el auditor que empezó a lanzar las primeras alertas de los desvíos de la estafa maestra. Él fue quien generó la información que sirvió a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y a Animal Político para hacer esa investigación llamada la estafa maestra. Y él, en él se aplaude su labor por ser el que destapó, el que quitó el velo de algo que estamos viendo todavía hasta estas alturas. Pero pese a que lo hizo público a través de la auditoría, no llegaba a más. Ahí se quedó en el mero pronunciamiento. Tuvieron que pasar años para que esta chispa finalmente hiciera fuego. Y ayer el diario El Universal lo entrevistó sobre si Peña Nieto pues sabía de los desvíos de la estafa maestra. A lo que dijo el ex auditor que sí lo sabía. Bajo esta publicación le preguntaron también hoy al presidente de la República. Le dijeron, ayer entrevistamos al ex auditor sobre si sabía y dijo que sí. ¿Qué opina respecto de esta revelación que hizo el ex auditor? Porque a Rosario Robles se le está acusando de haber sabido y de no haber actuado para frenar los desvíos de la estafa maestra. Y si se comprueba que Peña sabía y que tampoco actuó, pues entonces habría que hacerle lo mismo a Peña Nieto que se le está haciendo a Rosario Robles. Es la lógica. Le hacen la pregunta al presidente de la República y veamos qué es lo que responde. Comparto la pantalla de mi ordenador y escuchemos. Hoy llevamos una entrevista con Juan Manuel Portal, ex titular de la Auditoría Superior de la Federación.
quien revela que en una reunión con el entonces presidente Enrique Peña Nieto del 2017 le advirtió de las contrataciones regulares que se hicieron en Sedesol y en Sedatu, que ahora tienen a Rosario Robles en proceso y en prisión. Usted el fin de semana, en sus recorridos por Durango, por Zacatecas y por Coahuila, repitió esta frase sobre que todos los negocios jugosos que se hacían al amparo del poder tienen el visto bueno o tenían el visto bueno del presidente. ¿Usted cree que con esta afirmación haya motivos suficientes para que al menos el expresidente Peña Nieto tenga que enfrentar la justicia? O al menos declarar ante un juez. Pues es la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía General. Yo lo que he venido sosteniendo, porque había mucha hipocresía, se culpaba siempre a los de abajo y se decía que el presidente no estaba enterado, que lo engañaban, que el presidente tenía buenas intenciones, pero sus funcionarios no le ayudaban. Lo cierto es que el presidente de México tiene toda la información. Enrique Peña Nieto sabía entonces de estas situaciones. Todos los presidentes. Pero en este caso, digamos, de Rosario Robles y de los desvíos en la Sedatu y Sedesol. Todos los presidentes saben lo que sucede. Además, es un sistema político presidencialista. Esto lo he venido sosteniendo para que se entienda que estamos limpiando de arriba para abajo. Estamos limpiando de corrupción al gobierno de arriba para abajo, como se barren las escaleras. Esto es lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador a este tema, a esta pregunta. Esta declaración no es cualquier declaración. Repito, la lógica es: Rosario Robles está siendo procesada por haber sabido de los desvíos de la estafa maestra y por no haber hecho nada. En su defensa ella ha dicho: yo le dije al presidente, no nada más soy yo la responsable. También en su momento dijo: José Antonio Meade lo sabía. Ahí ya se está retractando. Los invito a que vean el Caporal Nocturno de ayer sobre el tema José Antonio Meade. Pero la lógica invita a pensar que si Rosario Robles está siendo procesada por haber sabido y no haber actuado, si se comprueba que Peña Nieto supo y que tampoco actuó, pues el destino es que lo procesen al menos por lo mismo que por Rosario Robles. Y ahí está la pregunta al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre: ¿sabía Enrique Peña Nieto de los desvíos? Y el presidente dice: pues, en otras palabras, no nos hagamos tontos. El presidente por supuesto que lo sabía. Lo saben todos los presidentes, saben todo. No lo dijo explícitamente Enrique Peña Nieto sabía de la estafa maestra, pero ese es el mensaje. Importante esto, habrá que seguir el rastro, seguirle la pista a todo lo que ocurre en torno de Enrique Peña Nieto y la estafa maestra. Posteriormente también le preguntaron sobre el enjuiciar a los expresidentes. Él dijo que bueno, primero se tiene que reformar la Constitución, que él opina que no se debería de enjuiciar a los expresidentes, pero que se reforme la Constitución para hacer esta consulta y que sean los ciudadanos los que determinen. Lo que sí es que aseguró que lo que buscan es que se haga justicia sin escándalos, sin circo y sin buscar la aprobación
de los ciudadanos. Que se haga justicia sin venganza. Porque, dijo el presidente, la gente se da cuenta cuando hay una venganza de por medio. Esto es lo que se dijo en esta conferencia respecto de Rosario Robles. ¿Cómo ven este tema? Bastante interesante. Cómo van surgiendo allí ciertos indicios o ciertos indicativos de hacia dónde va apuntando la investigación, o les gustaría que apuntara, en este caso, al presidente de la República.